Y un estudio realizado por el Ministerio de Transportes determinó cómo son los ciclistas de la región metropolitana. El informe reveló que los hombres prefieren las bicicletas por sobre las mujeres y que el 35,9% califica este medio como seguro, versus un 24,1% que considera lo contrario. Para hablar del tema nos acompaña la ministra de Transportes, Gloria Hood. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, lo primero, ¿cuál es la primera evaluación que hace tras estos números que conocimos? Prácticamente 2/3, 2 de cada 3 ciclistas está utilizando casco. ¿Es un avance respecto por lo menos lo que teníamos hace un año? Es un avance y confirma la preocupación de las personas. Obviamente es insuficiente porque cuando pensamos que es un elemento de seguridad esperaríamos un porcentaje mayor, pero por lo menos esto ya es un avance que mayoritariamente se reconoce que el casco es un elemento de protección. Ministra, tal como lo dice el nombre de la ley, ley de convivencia vial. Más allá, después entramos en los números, en los porcentajes de cuánto estamos usando la seguridad. ¿Ha mejorado la convivencia vial en las calles tras la aplicación de esta ley que ya cumple poco más de un año? ¿Ha mejorado la convivencia entre peatones, entre ciclistas, ahora con los scooters, los automovilistas, quienes usan el transporte público? Va tendiendo a mejorar, más lentamente. Nosotros quisiéramos que fuera un compromiso más jugado por todas las partes. Lo que queremos es que cada uno reconozca cuál es su espacio de circulación. Esta ley parte de reconocer que el espacio vial es escaso. Entonces tenemos que ordenar el uso y la convivencia en la calzada, que es la calle, entre los vehículos motorizados y no motorizados, todavía tiene que perfeccionarse, y para eso nosotros lo que estamos proponiendo es destinar el espacio, por lo menos demarcar, y que cada uno sepa exactamente cuál es la porción de esa vialidad que le corresponde, que además despejemos las veredas para los peatones, que son también protagonistas de la circulación urbana. ¿Y cómo han evaluado ustedes? Por lo menos el otro día yo revisaba un número del Automóvil Club de Chile que decía que sobre todo los ciclistas son de quienes, cuando compartimos obviamente las vías, son los que están teniendo más problemas con la autoridad, con carabineros, después del estallido. ¿Hay este concepto de los ciclistas furiosos, se ha ido atenuando o derechamente va en aumento? Lo que hemos visto después del estallido social y que hubo una perturbación grande del sistema de transporte urbano, no solo en Santiago, en muchas de las ciudades, es que el uso de la bicicleta, por ejemplo, aumentó muchísimo. Nosotros estamos tratando de tomar la parte positiva de eso, que es retener a los nuevos ciclistas y darles el espacio. Lo que ocurre es que no es un uso arbitrario. Aquí hay normas que todos tenemos que cumplir. Los vehículos tienen sus normativas y en la ley de convivencia vial se establecen también normas para los ciclistas. Y nos ha costado un poco que ese grupo se acoja a la obediencia de las normas, que le ayudaría a ellos mismos. Las normas se han establecido principalmente por razones de seguridad, no para molestar a nadie, pero sí es exigencia, por ejemplo, de elementos de protección y también de respeto a las normas de circulación, y nosotros todavía vemos una cantidad de ciclistas que no respetan los semáforos. Vemos por lo menos los números, lo decíamos en la presentación, prácticamente el 67% está usando casco. La luz roja, la famosa lucecita roja para señalizar y para dar cuenta que viene un ciclista, 56% de las winchas reflectantes, un 36%. O sea, en el casco andamos bien, en el resto andamos mal, y nomás, ministra. Sí, es que eso es cada uno de los elementos, pueden estar combinados, y para nosotros, por ejemplo, los elementos de visibilidad son muy importantes. Entonces la combinación de winchas reflectantes en la bicicleta, en la ropa, más las luces y más el casco, son la mejor protección para que los ciclistas puedan circular seguros por las calles. ¿Cuánto cambió esta convivencia vial derechamente, por lo menos en la región metropolitana, desde el estallido social, desde el 18 de octubre? Lo hemos visto, las contingencias de tránsito han cambiado, también ayer salían cifras, por ejemplo, ministra, de la cantidad de infracciones del tránsito que han bajado casi un 50% por la menor presencia de carabineros en la calle. ¿Cómo se ha adecuado un poco el tránsito? ¿Cómo han visto ustedes de la autoridad el funcionamiento en materia de tránsito en Santiago sin, derechamente, los carabineros presentes en el funcionamiento justamente del tránsito? Bueno, ha sido bastante complejo, porque no solo no tenemos carabineros que nos puedan ayudar a regular,
también miremos que hay aún más de 100 intersecciones en que los semáforos no están funcionando o no tenemos las cámaras para también regular y controlar la seguridad de las personas. Así que es bien difícil. Hemos visto, eso sí, en el lado positivo, que ha aumentado y a simple vista, no tenemos la medición, pero a simple vista hay quienes estiman que hasta se podría haber duplicado el uso de la bicicleta en la ciudad de Santiago. Y esa es una buena tendencia, digamos, que nosotros quisiéramos proteger. Y para proteger esa tendencia y para proteger la seguridad de los que son más vulnerables, que son los peatones y los ciclistas, hace más o menos un mes publicamos una guía de diseño operacional de ciclovías, que da indicaciones a los municipios para la habilitación de espacios dedicados a los ciclistas. Entonces lo que queremos es que esta tendencia, como digo, que es positiva para la ciudad, no se pierda por falta de condiciones. Si miran la encuesta, una de las razones más importantes que mencionan los ciclistas para usar la bicicleta es la disponibilidad de ciclovías. Así que creemos que ahí tenemos que avanzar nosotros también para darles el espacio y que se sientan protegidos circulando. Ministra, justamente yo le preguntaba por la contingencia, lo que hemos visto en varias intersecciones, usted lo decía, más de 100 semáforos por lo menos en la capital que no están funcionando, y hemos visto como muchos ciudadanos se han ido organizando y se ponen y se disponen a ordenar el tránsito en arterias bien concurridas de la capital. Eso debiera mantenerse por lo menos por un buen tiempo hasta que, entre comillas, comience a normalizarse la situación de tránsito en la capital. Estos compatriotas que están en buena parte en importantes arterias ordenando el tránsito, ante la ausencia de carabineros, ante la ausencia de semáforos, ¿nos vamos a tener que acostumbrar un poco a esa situación? Bueno, eso es podemos decir, una actitud espontánea de algunas personas. Y nosotros siempre tenemos que proteger la seguridad. Para dirigir el tránsito se necesita un conocimiento básico de las reglas de circulación, y por eso nosotros hemos entrenado a inspectores municipales y a nuestros propios fiscalizadores, por ejemplo, para que tomen el rol en las intersecciones más complicadas. Y desde luego Carabineros es fundamental. Según la ley, los únicos que pueden hacer ese control manual en la calle son los carabineros. Tenemos muchos problemas porque la cantidad de intersecciones sin semáforo sigue siendo alta, y a pesar de que reponemos semáforos, se vuelve a vandalizar una cantidad. Hay algunos que hemos repuesto hasta 3 veces. Pero vamos a seguir en el intento de normalizar esta situación, en el fondo estabilizar la circulación del tránsito por la seguridad de las personas. Así que esperamos que esta situación no permanezca en el largo plazo, porque no es la más segura para los ciudadanos que necesitan desplazarse. O sea, por lo menos lo que estamos viendo ahora, lo que yo le preguntaba, esto de estos más que no son inspectores municipales, son ciudadanos de a pie, común y corriente, ordenando el tránsito, ¿eso debiera mantenerse un buen rato? Esperamos que no, porque ellos se instalan por razones obvias y porque en algunos casos cobran una propina en intersecciones de mayor movimiento, y esas tienen también asociados mayores riesgos. Así que estamos apurando las cosas con las municipalidades y con el Serviu, que son las entidades encargadas de reponer estos implementos, para que la circulación normal y la señalización y la disponibilidad de semáforos ocurra lo antes posible. Ministra, hoy día la Contraloría tomó razón del congelamiento del alza de la tarifa de 10 pesos del Transantiago. Si uno mira con retrospectiva lo que ha sucedido en los últimos más de 100 días en nuestra capital, lo que fue la semana anterior al estallido social del 18 de octubre, con esta alza de los 30 pesos en el metro, con el alza también de 10 pesos que se disponía esa vez para el Transantiago, ¿usted hace algún mea culpa o por lo menos dice ahora hubiera actuado distinto respecto a lo que se dispuso durante esos días, tomando en consideración lo que ha sucedido? Desde luego, esto ha sido un aprendizaje para todos, no solo para el sector transporte, para todos, en la forma de hacer el análisis y tomar las decisiones. Y yo creo que aquí hay un cambio bien fundamental en la manera de abordar las decisiones de política pública y la gestión. Así es que
Todo esto es una instancia desde la cual estamos obligados a extraer los ámbitos de mejora para que en adelante no vuelvan a ocurrir cosas como la que acabamos de vivir. O sea, cuando se vengan nuevas alzas, quizás vamos, o derechamente en ese momento con ustedes se le consultaba hace ya más de 3 meses, usted respondía que era un tema del panel de expertos, era un tema técnico. Ahora quizás la situación va a cambiar desde la autoridad cuando haya nuevas alzas, nuevos reajustes, temas que puedan complicar obviamente el bolsillo de muchos chilenos. ¿Se va a pensar más de alguna vez quizás en decisiones más políticas que técnicas? Yo creo que hay que separar un poco las cosas. El rol del panel de expertos lo establece la ley de subsidio y ellos cumplen con su misión. La tarea que les encarga la ley es vigilar la estabilidad financiera del sistema. Y si los recursos, por ejemplo, está proyectado que van a tener una diferencia con respecto a la recaudación, ellos decretan un alza. Esa alza hasta el 18 de octubre era obligatoria para el Ministerio y de hecho se aprobó esta ley para que el presidente de la República tenga facultades que le permitan anular esa resolución del panel o modificarla. Pero yo creo que más allá de eso, también hay un elemento de análisis del impacto de las alzas de tarifa en distintos grupos. Por ejemplo, si hay una alza de tarifa de 10 pesos, puede ser que a las personas de ingresos más altos no les afecte casi en nada, pero sí a las personas de ingresos más bajos. Y yo creo que el componente faltante es la forma de enfocar los subsidios y de focalizar a aquellos que son más vulnerables y que un alza les podría afectar mucho más en su presupuesto. O sea, justamente, entonces, ministra, lo esto último, se enlaza ahora, por ejemplo, con la agenda social, de manera que hay rebaja para los adultos mayores, hay reducción de precio de los medicamentos, con lo cual se genera una mayor eficiencia en el ingreso de las personas. Hay una serie de otras medidas que se toman para mitigar el potencial impacto de mayores gastos, en este caso en transporte. O sea, lo último, ministra, podríamos ver, perdón, ministra, yo creo que es muy necesaria. Sí, solamente lo último, ministra, podríamos ver en las próximas alzas que quizás sean focalizadas, que vayan más, apunten más quizás a que estas alzas no repercutan en el bolsillo de las familias menos o más vulnerables de nuestro país y sí se focalice, por ejemplo, a los sectores más pudientes. Lo que pasa, no, es muy difícil hacer una segregación de tarifa por nivel socioeconómico, porque en rigor somos todos ciudadanos de un mismo lugar y no tendríamos por qué pagar más o menos un sistema que tiene un costo y esa tarifa tiene que estar relacionada con lo que cuesta producir los viajes. Lo que sí tenemos que hacer es focalizar mejor medidas de mitigación para aquellos que pueden verse más afectados, y esos son subsidios focalizados a los grupos de menores ingresos. En el fondo, si la persona recibe un subsidio adicional que le permite mitigar el alza, entonces es bien equivalente a que se hubiera bajado la tarifa. Pero operacionalmente es mucho más manejable porque nosotros sí podemos focalizar subsidios a los grupos de ingresos más bajos. Ministra Gloria Hood, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias.